Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Llegamos a la última jornada de este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, sobre la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión en Europa. Tenemos una jornada intensa por delante en el día de hoy, pero seguro que se nos va a hacer ligera porque creo que todas las presentaciones van a ser muy interesantes. Nos vamos a centrar sobre todo en esta primera parte de la mañana en el papel de los medios de comunicación y todo lo que significa la comunicación desde diferentes puntos de vista en la definición y cómo ello contribuye o puede contribuir a la cohesión europea. Vamos a empezar con Felipe Núñez Sánchez y la mesa va a estar presidida por Karen Añaños. Ella es profesora titular de Derecho Internacional en la Universidad de Granada, España. Yo he tenido el placer de conocerla pues coincidiendo con este seminario, si bien ya habíamos intercambiado algunos correos previamente, pero es una persona también muy conectada con la Fundación en diferentes actividades, especialmente relacionadas en todo lo que es el desarrollo de las relaciones Unión Europea-América Latina. Ella procede del Perú y para nosotros pues es una embajadora, ¿no? Una embajadora más que hemos sumado a las filas de la Fundación. Así que agradecerle el haber aceptado también formar parte de este jurado, el estar aquí con nosotros y sin más dilación, que el tiempo apremia, la audiencia es toda suya. Profesora, muchísimas gracias. Pues nada, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, está claro que quiero aprovechar este espacio para agradecer a la Fundación Juste y a su director, a Juan Carlos Moreno, y a todo el equipo maravilloso que conforma esta fundación. Muchísimas gracias, Miguel, por todo ese aporte. Yo creo que eso es unánime, el consenso en cuanto a tu hospitalidad, todas las gestiones que has hecho. Muchísimas gracias, eso nos ha facilitado mucho la vida y el trabajo aquí. Además, disfrutar de este precioso paraíso, este lugar, pues yo me vendría a vivir tranquilamente con mi ordenador para aquí, eso seguro. Gracias a todo el equipo que conforma, a los directores, a la profesora Teresa, que seguro llega en unos momentos, a Jürgen, muchísimas gracias, a Juan Carlos, a todo ese equipo que ha hecho posible esto, muchas gracias. Bueno, para mí esta mañana voy a tener el placer de presentar, yo considero una temática que la podemos abordar desde diferentes perspectivas. Yo soy jurista, no obstante, el trabajo que nos va a presentar vuestro compañero Felipe Núñez Sánchez, pues nos va a dar una perspectiva, yo creo, totalmente distinta y para mí sumamente interesante, importantísimo y relevante, porque estamos de cara a un problema real como es el cambio climático a nivel planetario. Estamos hablando de un cataclismo climático que no queremos ver y eso nos afecta a todos. Aquí no hay países, no es que Europa o América Latina, no, es un problema global contemplado en nuestra Agenda 2030 como una preocupación global. Y en este marco, pues Felipe Núñez nos va a presentar su trabajo relacionado precisamente con esa desinformación climática, para mí muy interesante. Quiero presentarles a Felipe, que es doctorando en investigación en medios de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, con una beca nacional FPU. Desarrolla su tesis doctoral en el marco de la cátedra Jean Monnet, UE Desinformación y Fake News, donde analiza cómo las narrativas mediáticas configuran la percepción pública de la ciencia y el cambio climático. Su investigación se centra en las intersecciones entre la polarización política, la desinformación y el papel de los medios en la formación de actitudes sociales, especialmente en el contexto de la Unión Europea. El trabajo que nos va a presentar Felipe se denomina Medios de comunicación
polarización climática y confianza institucional en Europa, el impacto del escepticismo manufacturado en la cohesión europea. Pues nada, te dejo este espacio. Felipe, todo tuyo. Vale. Bueno, profesora Añaños, muchísimas gracias por la tan amable presentación y muchísimas gracias. Primero de todo, quería expresar mi agradecimiento a la Fundación Juste por el reconocimiento, por la oportunidad de haber podido compartir estos días, escuchando unas interesantísimas presentaciones de mis compañeros y durante los días que he estado aquí escuchando las presentaciones, no podía también evitar pensar cierto sentimiento de orgullo que para mí también era presentar mi investigación de tesis doctoral en Extremadura, que es mi región. Cuando yo estaba sentado ahí, veía que era la primera vez que iba a poder presentar el trabajo en la región donde he nacido, y miraba la bandera y pensaba que, en cierta manera, eso era un ejemplo muy bueno para poder empezar y para poder presentar el tema que os traigo hoy. Porque si nos tenemos que quedar con algo en esta pequeña anécdota, es que las identidades son muy importantes y lo más importante es que son situacionales. Se activan en determinados momentos y no siempre son tan relevantes en unos contextos y en otros. Este título, un poco largo, vamos a ir desgranándolo a partir de este concepto de identidad que no se recoge, pero que es capaz de aunar todo el sentido que sí que expresa el título. Pero antes de todo, voy a contar una pequeña historia. Una historia que tiene que ver con la evolución del ambientalismo, de cómo se institucionaliza esta corriente social, científica, política en las instituciones. Todo empieza, por poner un punto de inicio, con una ambientalista llamada Rachel Carson. Rachel Carson era una bióloga encargada de trabajar en la conservación del medio natural. Tanto por sus estudios como por su visión empírica, su coordinación con otros investigadores, Carson descubrió que, de alguna manera, los insecticidas que se estaban utilizando en el medio ambiente, los DDT, que se llaman por sus siglas, estaban afectando de forma negativa tanto al entorno natural como a la salud humana. Carson, en principio, escribió un ensayo que se recogió en The New Yorker y que posteriormente se publicaría como libro con Silent Spring, ¿no? Primavera silenciosa. La importancia de Carson es que fue capaz por primera vez de poner en común la protección del medio ambiente y conectarlo con la salud humana. Hacer esto una preocupación a partir de la transmisión de un lenguaje técnico a una población ciudadana no técnica. Lo hizo a partir de los medios de comunicación y fue capaz, a partir de esta traducción, a partir de los medios, de consolidar un movimiento capaz por primera vez de pensar en una colectividad ambiental y en cómo podían organizarse frente a eso. Este contexto, que podemos situar en 1962, cuando Carson publica su libro, está acompañado de una época, de un contexto histórico convulso, ¿no? Por así decirlo, en el que, si tenemos que destacar algunos eventos, tendríamos que destacar los acontecimientos de ciertos desastres naturales que, a partir de este discurso, o junto a este discurso que ya empezaba a crearse de manera mediática,
no hacía sino incrementar la percepción o la consideración de este impacto ambiental. En la foto de la derecha tenemos un derrame en Santa Bárbara, en California, en 1969. En la foto de la izquierda tenemos, por seleccionar algunos ejemplos característicos, una fuga de productos químicos en Seveso, en Italia. La foto de la izquierda dio lugar a una doctrina en la Unión Europea, doctrina Seveso, sobre la regulación de este tipo de productos. La foto de la derecha me interesa en este caso mucho más porque tiene que ver con cómo los medios utilizan acontecimientos o eventos para convertirlos en eventos mediáticos y crear o forjar una opinión pública alrededor de ello. Esto es 1970, el Día de la Tierra. Por primera vez se celebra el 22 de abril de 1960 un evento, una efeméride, a partir de ese momento, que tiene que ver con la conmemoración de un evento o el querer manifestar el ser parte de una colectividad ambiental. La organización de este evento tiene que ver con una gran campaña de comunicación por parte del senador demócrata de apellido Nelson, no recuerdo ahora el nombre, tiene que ver con cómo él quería forjar una opinión pública para enviar un mensaje a Washington, que era que la opinión pública estaba preparada para aceptar una agenda mediática ambiental. La creación de efemérides, la creación de días Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente, podemos mirarla desde un punto de institucionalización de un fenómeno, de un acontecimiento social, ¿no? Algo que se quiere recordar, pero en definitiva también podemos verlo desde el punto de vista de los medios de comunicación como un evento mediático, una capacidad de ensalzar o de poner en la agenda, de fijarlo en la agenda mediática, un tema sobre el que hablar. El impacto de esto, el impacto de forjar este tipo de eventos es este. Esto es los últimos 5 años, cuando más se busca cambio climático, cuando la población más se preocupa por el cambio climático, es el 22 de abril de cada año. La institucionalización de este tipo de fenómenos bien puede ser para hacer presión política, bien puede ser para utilizarlo para hacer actividades pedagógicas o bien puede ser para no olvidar algo que es una amenaza y que de alguna manera tenemos que actuar. La Unión Europea, o el papel de la Unión Europea en este caso, ahora hemos estado hablando de Estados Unidos, de cómo se inicia una especie de protomovimiento ambiental que se va institucionalizando. La Unión Europea en un principio, desde sus tratados configuracionales, si bien es característico que ¿no? conocemos la CECA, el Euratom, este tipo de uniones iniciales que se forjan en torno a la energía. Sin embargo, es característico que en estos momentos iniciales no hay explícitamente una mención al movimiento ambientalista. Será cuando se configure en 1972 la primera conferencia en Estocolmo, cuando se hace por primera vez una convención internacional sobre medio ambiente y se empiezan a fijar los puntos, es cuando la Unión Europea empieza a adentrarse o a manifestarse como un rol más activo que consolidaría en la década de los 90. A partir del Tratado de Ámsterdam es cuando, para mí es una fecha importante en este sentido, porque no es que solamente se adhiere, por ejemplo, al protocolo de Kioto y forma un papel activo en el compromiso de políticas ambientales, sino que a partir del Tratado de Ámsterdam es cuando considera no solo que es algo de lo que hacer mención explícita, sino que es algo que debe estar presente de forma transversal a las políticas de la Unión Europea. Dentro de esta configuración de actores políticos institucionales que estamos mencionando,
me gustaría recalcar lo que para mí es una institución clave en este sentido, que es el panel intergubernamental del cambio climático, porque es la institución científica, política, por así decirlo, representativa a nivel también de organización social, que determina o marca la consolidación de evidencia científica sobre las cuestiones ambientales y científicas que tienen que ver con el cambio climático. Esta institución tiene que ver o expresa relativamente bien el paso de lo que algunos autores han llamado de la ciencia normal, en lo que viene a ser el paradigma de Kuhn, ¿no? El paradigma kuhniano, habla de que la ciencia se mueve en paradigmas y cuando están asentados estamos hablando de que la ciencia está en un paradigma normal. Entonces, cuando hay sobresaltos, ¿no? Cuando se quebranta, se pone en cuestión ese paradigma, es cuando la ciencia entra en un momento convulso en el que se cuestiona el paradigma anterior y se intenta situar en un nuevo paradigma. Esta ciencia normal, algunos autores han acuñado que en la actualidad hay ciertos contextos en los que podemos hablar de una ciencia postnormal, en la que no solo tiene que ver la evidencia científica, sino que juega, en este caso, la ciencia investiga sobre cuestiones que tienen que ver con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, y que no solo intervienen efectos o cuestiones científicas, sino que se entremezclan con fenómenos sociales y factores económicos y políticos. El IPCC, además, su función, por así decirlo, básica, es, además de establecer informes y asesorar a políticos, a gobiernos, es establecer o medir como un termómetro la evidencia científica que tenemos sobre los efectos que se están provocando a nivel climático en nuestro planeta. En el informe, por ejemplo, de 2008 es un informe muy relevante, ahora mostraré un poco su impacto, pero es un informe muy relevante porque establece de forma rotunda que el cambio climático existe, ya se había establecido eso anteriormente, pero que, sin lugar a dudas, el ser humano tenía un efecto principal en ese cambio de fenómeno climático. Estábamos hablando entonces de un cambio climático antropogénico. El efecto de esto no solo tiene que ver con la declaración política, sino que determina el conocimiento popular, la actitud que tiene la ciudadanía y también cómo se mueven las disciplinas y cómo determina la investigación en las disciplinas. Esto es una revisión sistemática de la literatura que llevo a cabo en mi tesis, la presento aquí de forma ahí un poco dispersa en la presentación, pero es relevante porque es a partir de 2007-2008 cuando la comunicación, y esto es transversal a cualquier otra disciplina, o sea, esta gráfica no la traigo, es un acto de confianza hacia mí, es una gráfica que se comporta de forma similar a cualquier otra disciplina de las ciencias sociales, al menos, de las que he estudiado. En 2007 le da el premio Nobel a Al Gore y al IPCC. El premio Nobel es una forma de institucionalizar o de poner de relevancia no solamente el reconocimiento de una labor de divulgación, de intención de movilización social, sino también de activar a la población y de popularizar un conocimiento científico. Recordemos que Al Gore, además de candidato fallido a la presidencia de Estados Unidos, es famoso por un documental que seguramente habremos visto todos en el colegio, que es Una verdad incómoda. Un documental que algunos artículos determinan como el mayor fenómeno de popularización del cambio climático. Para adentrarnos un poco en el marco teórico, en la forma teórica que yo tengo de adentrarme en el estudio de este tema, y para que conozcáis por qué la bandera de Extremadura era importante para mí en un inicio, tenemos que hablar de la dinámica de grupo, de cómo o por qué importa, en este caso, los grupos, cómo se configuran y cómo se establece la identidad que lo configuran.
La importancia de los grupos es que los seres humanos tienden a organizar la información social en sintonía con procesos de pertenencia y diferenciación grupal. Hay diferentes categorías de cómo podemos entender un grupo. Es un concepto un poco que todos podemos tener en mente, pero que a veces se nos puede escurrir de las manos. Pero por hacer una definición un poco genérica de la que partir, son personas que, más allá de estar juntos en un espacio físico, comparten objetivos comunes, establecen relaciones de influencia emocionales o funcionales, prácticas para hacer una función, para llevar a cabo un ejercicio. Hay grupos primarios, sociales, por ejemplo, primario puede ser una familia, sociales, un grupo de trabajo, colectivos, una multitud, un colectivo podría ser un conjunto de personas que a lo mejor no tienen características en común, pero que de forma momentánea están actuando en sintonía. Las que nos van a interesar en este día, hoy, en esta presentación, son las categorías, las que tienen que ver los grupos que se forman a partir de características que comparten los individuos que forman esos grupos. Una primera idea de cuál va a ser el marco teórico es el paradigma del grupo mínimo. Este paradigma, establecido por Henry Tafel, viene a decir que los grupos, incluso cuando se forman en contextos y por circunstancias arbitrarias, determinan la identidad de los que los conforman. Es decir, si un ejemplo un poco simplista, pero que se ve de forma muy clara, si un pueblo que hasta ese momento había estado unido, había estado configurado de forma identitaria como el pueblo, en ese momento se crea de manera arbitraria un río entre dos barrios. A partir de ahora, ese concepto o ese elemento arbitrario que en principio no configura una identidad para los elementos que lo pueblan, se conforma o crea de forma arbitraria una segmentación entre la población. O sea, elementos arbitrarios nos hacen sentir que somos parte de un grupo, aun no teniendo en consideración la diferencia que tenemos con el opuesto, ¿no? Con el exogrupo. El enfoque de la identidad, entonces, se vuelve como el marco teórico en el que me muevo en este trabajo y se conforma por principalmente dos teorías que tienen que ver con la teoría de la identidad social, también acuñada por Henry Tafel y por John Turner, y la teoría de la autocategorización, que es como un paso más allá de la teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social significa que las personas categorizan y se categorizan en grupos. Esta categorización se hace por comparación para, según los que proponen esta teoría, intentar mantener en un nivel positivo la autoestima. Yo quiero pertenecer a un grupo que me garantiza o que me considera que me mantiene una autoestima positiva. Si en este caso, cuando me comparo con otro grupo, considero que mi grupo recibe una valoración negativa, o sea, si recibe una valoración positiva, lo que hace es reforzar mi identidad. Pero si recibe una valoración por mi parte negativa, lo que pone en marcha son unas estrategias de restauración. Estas estrategias de restauración, de buscar este equilibrio para volver a poner en alza mi autoestima, es, por ejemplo, movilidad, creatividad y competencia. ¿Qué significa? Pues que puedo irme a otro grupo, puedo establecer estrategias creativas, es decir, puedo revalorar cuáles son los criterios de comparación entre los grupos o, de una forma a lo mejor siguiente o más extrema, puedo poner en competencia a mi grupo con el grupo que percibo del exterior. Es decir, esta competencia puede ser intentar cambiar la dinámica estructural que conforma, o lo que yo considero que conforma, estos grupos. ¿Qué problema tiene esta teoría o qué le falta a esta teoría? Pues que nos explica muy bien, o cuando se aplica a estudios empíricos, explica muy bien cuándo o qué sucede cuando yo formo parte de un grupo, pero no nos explica por qué, por ejemplo, yo me siento unas veces determinado por mi nacionalidad, otras veces la nacionalidad no es algo que digamos que es mi identidad principal, sino que a lo mejor en ciertos contextos mi identidad principal se configura a partir de mi entorno, de mi grupo de trabajo, de mi grupo de amigos. Entonces, a lo que estamos llevando es que lo realmente importante es que la identidad se configura de forma situacional. Es decir,
las características que se van a ensalzar o que yo voy a revelar como identitarias dependen de la posición, de las interacciones que tengo, de dónde estoy y de cuándo se da. Este paso lo da John Turner con la teoría de la autocategorización, que expone que las personas tienen una serie de representaciones cognitivas que son plurales, o sea, que no es una, sino que influyen diferentes características y que forman lo que denomina él autoconcepto, la opinión que tengo sobre mí mismo. Estas consideraciones de representaciones cognitivas se establecen por un principio de metacontraste, que viene a ser como un principio de comparación entre grupos. Yo comparo los grupos, veo cuál es el que es más similar a mí y cuando activo, si es que activo, una cierta característica que tiene que ver con mi identidad, entonces lo que hago es que me hago más del grupo al que yo considero que pertenezco y no solo eso, sino que me separo más del grupo al que creo que no pertenezco. Esto, entre otras cosas, lo que crea es un rasgo que Turner denomina despersonalización. En principio tampoco, aunque suene de forma muy rotunda, no tiene por qué ser negativo, sino que no implica que pierda mi identidad personal, sino que adopto en ciertos momentos una postura que asumo más como parte de un grupo, para aceptar sus normas, sus valores, sus comportamientos. La consecuencia de esto, lo que nos revelan los estudios de Turner y siguientes, es que lo que sucede es que, en parte cuando me siento conformando un grupo, cuando tengo la identidad de grupo activada, quedo en un segundo plano la identidad personal, ¿vale? Eso es lo que viene a considerar la despersonalización. La identidad social y la comunicación tiene muchísima relación porque se ha aplicado en los estudios de comunicación teniendo en cuenta que, por un lado, la identidad personal se configura a partir de dinámicas comunicacionales. Configuramos nuestra identidad a partir de fenómenos de comunicación, tanto personal, interpersonal, como a partir de los medios que utilizamos para informarnos. Pero lo interesante también es que esta identidad personal también filtra cómo procesamos la información. La identidad en la que nosotros nos situamos determina, así lo demuestra la literatura científica, determina la forma en la que nosotros percibimos, entendemos y gestionamos la información para después tomar decisiones. Lo que muestra la literatura es que, en parte, nuestra identidad hace que tendamos a favorecer la información que viene o que viene a favorecer a nuestro grupo. Esto muchas veces se hace no por una cuestión negativa, sino por una cuestión de eficiencia, para mantener, por ejemplo, la toma de decisiones de forma rápida, para seguir o mantener la coherencia que ya manteníamos previamente, o por puro pragmatismo. El problema es que a veces, cuando ya hemos tomado esta decisión, incluso cuando nos contraponen una información fáctica, una información científica comprobada sobre algo que la evidencia científica sugiere, cuando ya hemos tomado esta decisión a veces es difícil cambiarla. Incluso la evidencia fáctica no nos mueve a cambiar esta posición. Esto tiene que ver con la toma de decisiones que está determinada mucho por la psicología social y por las cuestiones de heurísticas, que son atajos mentales y sesgos. La figura de abajo a la izquierda es la que correspondería con un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una forma de fallo, pero no una forma de fallo aleatoria, sino una forma de fallo predecible. O sea, cuando hacemos un atajo mental para ahorrar eficiencia, para tomar una decisión, no solamente estamos actuando de forma sesgada porque, digamos, que no estamos siendo totalmente racionales, como podría ser esta primera figura, ¿no?, en la que la diana acierta en el centro, sino que estamos teniendo fallos que se desvían del objetivo racional. Pero además esos fallos, lo característico del sesgo cognitivo es que son predecibles. Los seres humanos siempre fallan en la misma dirección.
Esto es importante para las campañas políticas, para las campañas de comunicación de riesgo, para la imitación de comportamiento. Pertenecemos a un grupo, podemos tomar como un atajo mental el qué hace ese grupo para tomar una decisión. Esto, si el grupo favorece, por ejemplo, un comportamiento saludable, pues se ve en la literatura que el grupo me empuja a tomar un comportamiento saludable. Pero que también en campañas políticas puede verse cómo, esto se ha estudiado mucho en la campaña sobre Brexit y en la salida de Reino Unido de la Unión Europea, se puede ver cómo la gente procesa la información, la gente procesa la información política de una forma más automática cuando está etiquetada o ya viene etiquetada como una ideología que es cercana a su comportamiento. De tal manera, la información que recibimos o los mensajes que recibimos podemos establecer que no se reciben, no se procesan de manera neutral ni de manera homogénea. ¿Qué tiene que ver el cambio climático en esto? En un principio, el campo de la comunicación que además se adhiere a los estudios de identidad social, no le presta mucha atención a esta parte, a la recepción informativa, sino que el campo está determinado fundamentalmente por el estudio de los medios de comunicación y de las personas que los conforman y de las personas que informan. O sea, nos centramos en los estudios, en las personas que emiten los mensajes. Teóricamente, si es que lo hay, porque las revisiones de la literatura lo que señalan también, esto para mí es algo preocupante, es que muchos artículos académicos carecen totalmente de un marco teórico, pero los que los tienen fundamentalmente se adhieren al framing. El framing es el enmarcado, el cómo nosotros enmarcamos la información para presentarla al público. Y en cuanto a nivel metodológico, la herramienta o el diseño que más predomina es el análisis de contenido. O sea, tenemos un campo que se centra fundamentalmente en ver cómo se comunica, de qué forma se enmarca la información y cuando se estudia lo que se hace es un análisis de contenido, el procesar de forma relacional entre términos, frecuentista, para ver cuáles son los términos que más se utilizan. Tenemos un campo muy centrado en esto, que es relevante y ya tenemos como mucha solidez en los resultados que tenemos sobre esto. ¿Qué conclusiones han sacado? Pues que generalmente, sobre todo en estudios de Estados Unidos, pero también en España se da, hay sesgos ideológicos en cómo se presenta la información. Generalmente, los medios más conservadores tienen que ver con una postura más dubitativa en la presentación de fenómenos climáticos y los medios más progresistas tienen que ver con una actitud más alarmista o más de apoyo a las políticas climáticas. La otra cosa que se destaca, y que ya comentábamos al principio, era la importancia de los eventos mediáticos en la cobertura. Los picos mediáticos, las veces que los medios de comunicación informan sobre cambio climático, están configurados por la Conferencia de las Partes, creada por la ONU, que son las reuniones anuales que se hacen a nivel político sobre el estado del clima. Tiene que ver con eventos mediáticos como el Día del Clima, el Día del Medio Ambiente. O sea, estos son los picos mediáticos que nos garantizan que los medios van a informar y son en los que predominantemente informan. De nuevo, la revisión bibliográfica nos identifica diferentes grupos grupos de investigación o relaciones entre autores que lo que hacen es investigar fundamentalmente. Estos son los autores principales del campo, ¿vale? Bueno, en general todos los autores son relevantes, en este caso de los que aparecen en la imagen, pero digamos que el grupo que ha llevado las riendas de la dinámica, de cómo ha evolucionado el campo, es este que se establece en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Yale. Anthony Leserowitz es el autor por excelencia del campo. En cierta manera, este grupo originalmente llevó las riendas de cómo se estudiaban, cómo informaban los medios, ¿no? Lo que venía diciendo de centrarme en cómo se emite la información. Pero, igualmente, ha llevado las riendas de la otra parte, de cómo se recibe la información. En lo que se han centrado, lo adelanto, aunque va a ir en la metodología, ¿no?, es en segmentar a la audiencia en identidades climáticas, en cómo las personas reciben, no de forma heterogénea, la información sobre el cambio climático y cómo la utilizan para actuar. En España no se ha utilizado esta segmentación de audiencia,
pero los informes más recientes, de hecho en España el problema que hay es que siempre que se emite, también sucede de forma general, pero hablando en el contexto nacional, se establece siempre campañas de comunicación o se entiende generalmente a la población de una forma homogénea, que todos van a reaccionar de manera similar ante la misma información. En un informe reciente es interesante porque no utilizaban la teoría de la identidad social que os he presentado, pero sí que iba o apuntaba en esta dirección. El resultado principal del informe era que había un consenso de base, pero que las diferencias, parece evidente, ¿no?, se daban ante las políticas que íbamos a implantar. Este estudio, además, ponía o marcaba así de forma como de soslayo una consideración interesante que a mí me llama mucho la atención y a partir de ahí también configura un poco lo que yo quería hacer, que era que si bien las políticas públicas, por ejemplo, reducir o las campañas que puede hacerse a nivel político, por ejemplo, reducir el consumo cárnico, reducir el uso de vehículos diésel, si bien estas consideraciones quizás no forman parte de lo que a mí me puede movilizar políticamente, sí se activan cuando hay una campaña política que gira en torno a esto. O sea, generalmente esto no es un problema hasta que los actores políticos lo activan como un problema. La metodología, en coherencia, tiene que ver con la segmentación de audiencia. O sea, estamos diciendo que a nivel teórico se configuran grupos a partir de identidades. Entonces, lo interesante a nivel metodológico es ver cómo identificamos a estos grupos. El marketing tiene una trayectoria, de hecho, si os fijáis en el estudio original de esto, que tiene que ver con la segmentación de mercado, es de 1954, que es anterior a la implantación del enfoque de la teoría social, de la teoría de la identidad. Y tiene que ver con cómo pueden marcarse diferentes grupos en la población para ofrecerles productos en un inicio, pero también mensajes, cuando lo adoptan este enfoque los medios de comunicación, para que los reciban de una mejor manera. Porque se presupone, se considera que ante grupos que responden de maneras similares, pues es mejor personalizar un mensaje. En contraposición a estas ideas, hay estudios que remarcan que esto es importante, pero que es un arma de doble filo porque puede incidir en posturas que son más individualistas que colectivas, pero no anula el efecto positivo que puede tener. La idea de clasificar es interesante, yo esto se lo pongo cuando explico esto en clase, que me parece un gráfico muy interesante que tiene que ver con el establecimiento de políticas públicas en Estados Unidos a nivel de vivienda. Cuando tenían en el eje horizontal, ¿no?, cuando tienes unos ingresos, y en el eje vertical la edad de la vivienda. Tiene que ver con cómo afecta, por ejemplo, en este gráfico se ve muy bien cómo afecta una política pública que era la de incentivar el apoyo a renovación de vivienda, cómo afecta y cómo se ve claramente cómo determina grupos en función de una política pública en función de dos variables que tienen que ver con los ingresos disponibles y con la edad que tiene la vivienda, ¿no? Muy rápido, esto se ha aplicado a la segmentación de audiencias relacionadas con el cambio climático. En Estados Unidos, el grupo que he señalado antes ha establecido una serie de grupos que ya se ha establecido como una herramienta a nivel global, o sea, ya tienen datos de todos los países, han establecido grupos en función de cómo se percibe el cambio climático. 6 grupos alarmados, que van desde los alarmados, o sea, personas que están muy preocupados por el cambio climático, hasta los que sitúan como dismissive, que tienen que ver en España desdeñosos, no es realmente negacionistas. Los resultados. A partir de una petición de datos, de los microdatos en la encuesta que se realiza de esta herramienta de las 6 Américas, se publica de forma agregada a nivel abierto, pero a nivel de microdatos, para trabajar con ellos hay que hacer una petición, no son públicos. Entonces nosotros hicimos esa petición y trabajamos con los datos. Vemos que la posición de Europa, cuando le preguntas sobre si crees que existe un cambio climático, Europa tiene un nivel predominante. La configuración
a nivel nacional de los estados que conforman la Unión Europea también se sitúan de una forma más o menos contundente respecto a si creen que hay un cambio climático. La pregunta es si creen que hay un cambio, la siguiente pregunta es si hay un cambio climático antropogénico. Vemos que Europa también se posiciona como el líder, ¿no? La región líder en cómo entender que el cambio climático se debe principalmente a una mezcla de factores humanos y naturales. Esto empieza a ser más polarizado en el sentido de que hay países que de forma muy mayoritaria se posicionan en este nivel, ¿no?, de confianza sobre el origen, y vemos fundamentalmente una consideración interesante que tiene que ver con los países que configuran fundamentalmente la región mediterránea. Esto tiene que ver con, en principio, lo que se ve es que tiene que ver con cómo determina, o los países que sufren el cambio climático en inicio por olas de calor, o de forma más patente, por olas de calor, por ejemplo, pues tienen a lo mejor quizás una postura más profunda sobre esta cuestión. En el caso nacional es interesante que cuando se pregunta en España, que si os fijáis, España era el principal país en esta lista, cuando en España preguntamos si la población cree que hay un acuerdo sobre este tema, la población dice que mayoritariamente en un 60%, o sea, en las 3 primeras barras, la población dice que ellos no creen de forma rotunda ni de forma parcialmente de acuerdo que hay un consenso. O sea, el primero de los puntos que quiero remarcar es que hay un problema solamente de base porque no reconocemos que estamos de acuerdo en una cuestión fundamental que es reconocer el origen del cambio climático. O sea, de base estamos de acuerdo, cuando nos preguntan individualmente si creemos algo, tenemos una postura que se alinea con la postura científica, cuando nos preguntan si creemos que estamos de acuerdo, respondemos mayoritariamente que no, o que creemos que no. O sea, esto lo que demuestra es que en España hay una actitud de polarización afectiva sobre cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás. La distribución de estos grupos de preocupación enmarca a Europa en un nivel de preocupación más bajo que en las gráficas anteriores. Europa se sitúa en la 4ª posición a nivel de las personas que están alarmadas o preocupadas sobre el cambio climático. Esto, en principio, puede deberse no a una actitud, como hemos visto antes de los datos, no a una actitud negacionista o desdeñosa con el cambio climático, sino que quizás puede deberse también, en contrapartida, a una actitud a lo mejor de saturación, de pensar que estamos haciendo ya todo lo que podemos, o que, a lo mejor de una perspectiva más negativa, creemos que podemos estar preocupados, pero que no es algo que nos vaya a afectar de forma inminente. ¿Vale? Esto es una de las principales consideraciones que querría después debatir, porque creo que es interesante también a nivel de presentar este marco de alarmismo o de riesgo en la población europea, que creo que es interesante. De nuevo, España, los países mediterráneos ocupan una postura muy alta en los principales puestos sobre preocupación climática. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, con una financiación de una cátedra Jean Monnet en la Carlos III, lo que hacemos es replicar esta encuesta, replicar estas preguntas, que son 4, para clasificar a la población española. Como veis, los resultados son muy similares a los resultados que en el mismo año, en el 2002, se sitúa en la encuesta de la Universidad de Yale. Y lo que hacemos es, además de configurar de nuevo este clúster, que ya lo teníamos con los datos anteriores, es cruzar estas variables con cuestiones que tienen que ver con medios de comunicación y con confianza en instituciones públicas, instituciones políticas. La determinación de los clústeres, en este caso, habíamos dicho, si recordamos, que en América identificaban 6 grupos, desde los alarmados hasta los que eran desdeñosos. Otros países han utilizado esta herramienta para clasificar a la población. Por ejemplo, en Canadá han identificado 5 grupos, no 6. En Alemania han identificado 5. Hay un estudio también en Corea.
la cuestión es que cuando otros países han aplicado estas herramientas, han dicho, vale, nos parece una herramienta de clasificación óptima, o sea, nos parece que funciona muy bien, pero quizás en nuestro entorno nacional no necesariamente percibimos que hay 6 grupos, porque a lo mejor nuestro ambiente no está tan polarizado como en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hicimos es preguntarnos en primer lugar qué pasaba en España. ¿Realmente hay 6 grupos en España? Lo que vimos es que no hay 6 grupos en España, hay 4. La forma más óptima de repartir estos grupos de percepción climática en España son 4 y los he nombrado de forma pues, similar a los estudios anteriores, ¿no? O sea, la configuración de nombre sigue similar. Lo he hecho, hay diferentes formas de clasificación. Yo lo he hecho a partir de un análisis de clase latente que tiene que ver, las variables de clase latente tienen que ver con cosas que no se pueden medir de forma directa, como por ejemplo la situación de la recepción de peligrosidad sobre el cambio climático. No podemos medirla de forma directa, pero sí que podemos medirla acotando a varias variables, ¿vale? Que son las preguntas que establecíamos al principio, pues a partir de la configuración de muchas preguntas que nos acotan una variable latente, podemos establecerla, aislarla, identificar los grupos. ¿Qué vemos? Bueno, esta es la distribución de los grupos. Lo que hago es que en los grupos intermedios los clasifico como, en este caso, la que está en la segunda por la derecha, para vosotros, los califico como vacilantes, ¿no? Personas que están dudosas sobre en qué situación pueden adentrarse. 2 últimas gráficas. Una tiene que ver con la confianza que estos grupos, cuando les preguntamos sobre las actividades de verificación de los medios de comunicación. Se ve de una forma en una relación muy lineal como los grupos que se identifican como más alarmados con el cambio climático posicionan de una forma más efectiva la labor de verificación que tienen los medios de comunicación. Esto se repite también para la confianza que tienen en los medios tradicionales. Es decir, hay una relación lineal entre las personas que creen que el cambio climático es una preocupación inminente o que están al menos preocupadas por esta cuestión y cómo consideran que los medios pueden informarnos, cómo de confiantes somos en esas instituciones. Esto sucede igual para la Unión Europea. Se da la misma relación lineal. Los grupos que se identifican más con el alarmismo, con la preocupación ambiental, tienen una postura más favorable a la actividad de la Unión Europea, igual que los grupos que se sitúan más en el ámbito en el último, los que son más desdeñosos, que actúan con más desdén frente al cambio climático, consideran o tienen una opinión peor sobre la labor de la Unión Europea a nivel político. Nosotros lo que hacemos es identificar este comportamiento y contextualizarlo en la labor política o de actor político que tiene la Unión Europea y cómo lo perciben los participantes, los ciudadanos, en este caso de España, y lo vinculamos con el papel vinculado a las teorías conspirativas también, que tiene que ver con cómo se ve el papel de la Unión Europea respecto a elementos que a lo mejor los percibimos de manera más cotidiana, y os voy a poner un ejemplo que lo va a explicar mejor, que es cuando sitúa una crítica a la Unión Europea, por ejemplo, con la Agenda 2030. Las posturas conspirativas o de cómo la Unión Europea, las instituciones supranacionales, quieren determinar, ¿no?, a la población respecto a planes, pareciendo un poco conspiranoicos, sobre cómo la Unión Europea quiere o intenta limitar libertades, intenta intervenir en la libertad individual de la población. Entonces, bueno, esta serie de configuraciones o de relaciones que se dan de desconfianza me sitúan en la posición de acuñar o de identificar las alianzas escépticas que se dan entre diferentes variables que tienen que ver, a lo mejor, en principio no relacionadas, pero sí que vamos a llamarlas que van de la mano. Esto es lo que llamo alianzas conspirativas, alianzas escépticas. Creo que esto es todo. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias por atender.
Pues nada, muchas gracias, Felipe. Yo creo que es un trabajo bastante interesante. Te voy a dar quizá algunas sugerencias de cara, porque yo he leído tu trabajo y me hubiera gustado que muchas cosas de tu trabajo lo dijeses aquí, muchas, porque has hablado en el trabajo de algunas cuestiones que quizá hubieran sido importantes traerlas a colación. Sobre todo pensando que en el público que estamos aquí somos de diferentes áreas y puede costar quizá seguir un poco tu ponencia, que para mí es, o sea, esto, los cuadros, las cifras, todo lo que nos has mostrado hay un trabajo detrás, o sea, no es una cosa que sea al azar, sino muchas veces se pierde un trabajo por falta quizá de ese orden en una tal. Mira, presento este trabajo, mi objetivo es esto, quiero analizar esto, mi metodología, voy a utilizar esto. Entonces, así nos llevas a todos a un mismo ritmo. O sea, es decir, yo creo que a mí me ha faltado quizá eso, ¿no? Entonces, yo siento que muchas veces hay personas que son muy brillantes, pero tienen tanta información, quieren decir muchas cosas y al momento de concretar es como que van de aquí a allá. Entonces a mí me ha faltado quizá un poquito ese hilo conductor en todo y decir, este es así, así, nada más. Es una cuestión de pequeños matices que quizá lo puedas tener en cuenta, pensando sobre todo que somos de diferentes áreas. Yo soy jurídica, del ámbito del derecho, creo que tienes compañeros de, no sé si hay arquitectura, tenemos médicos, tenemos, no sé, de muchas más áreas, otra que de periodismo también. Entonces, siempre quizás esa estructuración en el trabajo es importante de cara al público. Por lo demás, pues nada, yo creo que nos estás trayendo información, nos estás trayendo una visión muy distinta de cómo yo puedo entender como jurídica, porque claro, si cada uno aborda esta temática que estamos hablando de una de las prioridades de Europa, como es la transición climática, la transición digital, etcétera, entramos a temas que van a abrir mucho más campos. Entonces, como te comentaba antes del inicio de la presentación, claro, aquí podemos hablar de informes, podemos hablar de ese marco jurídico, tal vez esa evolución que ha habido, esos antecedentes, porque todo esto tiene que ver con esa preocupación global, con esa preocupación que está pues reflejada en la Agenda 2030 y el ODS 13, que es importantísimo y tiene unos indicadores también en las metas que tiene el ODS, por ejemplo. Pero también todo esto tiene que ver con ese cambio también generacional, con ese cambio que ha habido. No es lo mismo, yo estoy por los 40, voy a dejarlo ahí, 40. Siento que las generaciones nuevas, es decir, te hablo de una sobrina que tengo de 24 años, más o menos de vuestra edad, yo creo, tiene otra forma de entender esta temática, porque siento que son generaciones que vienen mucho más formadas y no es lo mismo 25, 20, 40, 60, 80, o sea, esta temática para nosotros pues ni siquiera nos planteábamos el tema del impacto medioambiental, sostenibilidad, no, que esta ropa no es de algodón, voy a reciclar, no, vegetarianos, veganos. Es decir, siento que es una generación muy formada, o sea, que viene con ya incluso de la mano del internet, ya no sé, yo me perdí en milenio, me he quedado por ahí. Y eso también se ve con esta líder, con Greta, por ejemplo, Thunberg, pues nada, que es una, yo creo que visibiliza mucho esa importancia que dan, ¿no?, a esta temática. Entonces, para mí hay muchos factores en relación a esto, sobre todo en relación a tu tema, que tienen que ver con todo con el cambio climático. Es decir,
Esto nos daría, yo creo, para un seminario especial solo el cambio climático, porque empezaríamos con el impacto, no solamente impacto a nivel jurídico, cómo ha venido, cómo ha recogido esto la Unión Europea, cómo está trabajando Europa, porque Europa está claro con las muestras que tú nos has dado, que son resultados, me imagino, información que tú has trabajado o indicadores de la Universidad de Yale, que Europa es el país más preocupado en esta temática, ¿no? Es el que más le importa este tema. Tenemos un pacto verde, tenemos un reglamento a nivel europeo para la reducción de las emisiones de gas y el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Hay a nivel jurídico también una buena… Yo creo que en este tu marco teórico, yo no sé si en tu trabajo tratas algo, ¿no?, en relación a Europa, porque es lo que estamos también, o sea, un poco de estos aspectos, estos antecedentes, estos instrumentos, tan solo mencionarlos, porque aquí tenéis razón, es decir, las consideraciones que les podemos dar es para que hagáis otro proyecto o otro tesis, o sea, cada uno les puede retroalimentar desde su perspectiva y esto pues sería inacabable, ¿no?, el trabajo. Y más aún con lo que ustedes vais a aportar, que es un capítulo de Talca. Pues yo quería saber, ya de manera muy general, quizá me hubiera gustado, o no sé qué es lo que tú piensas, que hables, por ejemplo, precisamente de esa importancia que tienen los medios de comunicación como un poder, y se considera un poder más como un poder, hablando que puede influir en una población, y tú nos has hablado de un enfoque, aquí lo tengo anotado, enfoque de identidad, ¿vale? De qué tan importante, o sea, yo creo que es, para mí, para mi percepción, relativamente a través de los medios de comunicación, tú puedes, y como bien nos has dicho, no manipular, pero no, sino orientar, porque tenemos unos sesgos los seres humanos. Y eso con relación al tema climático, es decir, yo al final he llegado a la conclusión, no sé si me estoy yendo por las ramas, por las cosas que has estado explicando, que los países que más contaminan, tal vez, voy a dejarlo así, o los que están con esta temática pendiente, quizá la información que les llega no es, es decir, la información que tienen quizás sea más falsa, incluso noticias falsas, es decir, cómo manipular a la población, o me estoy equivocando. Es decir, los países que menos contaminantes, por ejemplo, en este caso, pues son países más conscientes y la información que tienen respecto a la temática es más veraz. O sea, la información de los medios de comunicación, ¿qué papel juega en ese sentido los medios de comunicación? ¿Podéis hacer algo desde, habiendo visto los datos que tú tienes, podemos mejorar algo? Es decir, ¿qué podemos hacer? Hay una información, está claro, nos has hablado de sesgos, hemos entrado en el campo incluso del cerebro, de cómo, o sea, estás estudiando unas conductas, ¿no?, a partir de datos. Entonces, no sé si bueno, yo te dejo a ti la palabra. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por las consideraciones. Tomo el guante, o quizás me alegraría si la Fundación Juste toma el guante de organizar ese seminario de cambio climático en el que me gustaría muchísimo estar invitado. Una de las consideraciones, o para empezar, me alegra también tener ahora otros 20 minutos para poder hablar, si no ha quedado claro alguna consideración. Pero básicamente, bueno, respecto a lo que me apuntabas en primer lugar de los países, de la posición de Europa, lo que muestran los gráficos, bueno, no tengo ahora la presentación, que me viene muy bien, lo que muestran los gráficos es que Europa, la agrupación no es todos los países de la Unión Europea, pero sí a nivel regional, Europa tiene un conocimiento muy alineado con la posición científica, con la postura científica, o sea, considera hay un cambio climático antropogénico, pero… ¿Puedo empezar desde atrás?
Bueno, la consideración que quiero, los datos los he trabajado yo y me los sé de memoria, o sea que... la consideración que quiero, quiero remarcar es que Europa está en la 4ª posición a nivel de preocupación a nivel regional. Es decir, que si bien es por así decirlo, en estos términos así, tampoco quiero, como queda grabado, quiero andarme con matices, pero lo que quiero señalar es que Europa está muy bien informada, por decirlo así, pero no está tan preocupada como otras regiones que quizás están mucho más afectadas por el cambio climático. No he encontrado un resultado que sea que estos países reciban una información más falsa. De hecho, no entraría en coherencia porque realmente tiene una postura muy alineada con la postura científica. Si la encontrase sería excepcional, lo único que necesitaría serían datos de noticias, análisis de texto de, no sé, de 190 países, que sería genial para un postdoctorado. Y a ver si encuentro, vale, ¿ves? La postura europea es la primera en nivel de conciencia sobre la existencia, también sobre el efecto, el origen, el origen, pero esta es la que quiero mostrar, no está tan preocupada. Esto en principio no apoya una postura escéptica, pero sí que revela que en Europa a lo mejor no hay tanto alarmismo como en otras regiones, como puede ser, por ejemplo, América está aquí englobada, pero está Latinoamérica, que en realidad es la mayoría de los países de América, no Estados Unidos. Y lo que sí quiero remarcar aquí es quizás una especie de fractura que puede originarse a nivel europeo, que tiene que ver con la percepción que tienen sobre este alarmismo los países de la Unión Europea, porque aquí sí que hay, respecto al alarmismo que hay, respecto a la urgencia de tomar acción política, sí que considero que puede haber una fractura política y que puede determinar, por ejemplo, países más al este de Europa o más al norte, que quizás no se ven tan afectados, incluso algunos estudios indican que pueden verse favorecidos por la reducción de muertes debido al frío, por la posibilidad de ampliar los campos de cultivo. O sea, como que realmente en el balance general el cambio climático solo hay perdedores, pero a nivel aislado es cierto que hay regiones que se vuelven más cálidas, que si las tierras son fértiles pueden ampliar las extensiones de cultivo y eso le favorece. Entonces, creo que también puede haber una fractura en ese elemento de percepción y si me permites también, creo que esto es una consideración relevante para tomar consideración política de que la percepción sobre el cambio climático, sobre el alarmismo, no es igual en todos los países de Europa, que la población en cada país no recibe la información de manera homogénea, o sea, los medios de comunicación, pero también los gobiernos, a partir de las comunicaciones institucionales, tienen que tener en consideración, que generalmente no la tienen, sobre que hay grupos que no reciben la información y que hay veces que los grupos que tienen una postura escéptica se les trata de una forma muy dura o muy, por así decirlo, reduccionista, insultante, de menosprecio, que no es útil, que no es válida y que no activa lo que de verdad queremos activar, que es la alineación con la evidencia científica y la posibilidad de crear políticas públicas que vayan en torno al bienestar ambiental y al bienestar también en salud de toda la población. Y no sé, querría otras preguntas también. Tenemos 4 preguntas al menos, 8, 12. Tenéis que ir al grano. Yo las voy dando de momento en el orden que habéis levantado la mano por aquí y ahora os organizo por allí. ¿Vale? Sí, una cosa. Vamos allá. También quería remarcar que siempre que tengo un micrófono lo digo, que lo que necesitamos sobre todo, eso lo digo también a nivel personal, son datos para trabajar, porque los datos con los que he estado trabajando provienen de una universidad de Estados Unidos, privada, que me ha favorecido los datos para que yo pueda trabajar. Hemos podido hacer una encuesta a nivel nacional con una financiación de la Unión Europea, pero que hay encuestas a nivel, por ejemplo, la AFECIT hace encuestas a nivel bienal, o sea, cada 2 años, sobre la percepción de la ciencia en España,
me gustaría que incluyese estas preguntas, lo digo siempre que puedo. También a nivel europeo, esta herramienta se utiliza en muchísimos países europeos y pues Eurostat, hay muchísimas encuestas que me gustaría, pues, si pudiese ser, que incorporasen los datos y que si fuesen públicos. Bueno, buenos días, muy rápido, muchísimas gracias, impresionante, la verdad, se nota esa formación en estadística y demás, nos ha encantado. Yo quería preguntarte si has dividido esa población, por ejemplo, en España, por edades, atención de lo que decía la profesora Ñaños, ya que, bueno, aquí hay una brecha generacional mismamente entre el público, no creo que nosotros obtengamos la información de la misma forma que los profesores. Entonces, para saber si luego en esa segmentación, cómo funcionan en redes sociales y demás, le has echado un ojo. Gracias. Hay una diferenciación a nivel político. La gente de izquierda levemente se sitúa más en el alarmismo. Utiliza alarmismo porque es el concepto que se utiliza originalmente en la herramienta, pero en esta batería de preguntas, pero es como preocupación sobre el cambio climático, levemente más a la izquierda, levemente más mujeres, y bueno, fundamentalmente más mujeres. Y a nivel edad, una cosa que me sorprende era que la población mayor, no hay una diferencia grande entre situarse a nivel de preocupación o no. Lo único que la población joven sí que se sitúa de manera significativamente por debajo en posturas negacionistas, en posturas, o sea, lo voy a decir más claro, la diferencia no es que los jóvenes se posicionen más a favor del alarmismo, sino que se posicionan más en contra de posturas negacionistas. O sea, están como rechazan más la perspectiva negacionista de lo que adoptan la postura alarmista. Bien, Armando Santana, de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias, Felipe. Se nota además la impresionante formación que tiene, ya que también hay que decirlo que a lo mejor en los próximos 1 o 2 años va a tener 4 o 5 grados universitarios, como nos contaste, con lo cual se nota la presentación y es de agradecer tener a una persona así, con tanto conocimiento, con nosotros. 2 comentarios rapidísimos. Por si te puede interesar para algún estudio, hay una película que se llama Aguas Negras, de Mark Ruffalo, no sé si la conoces, seguramente sí, que estudia todo el tema de la empresa DuPont, los vertidos de PFAS. Bueno, como tiene una perspectiva jurídica y además es lo único que conozco que veo que puedo ser útil y aportarte, ya que puede ser un caso de estudio interesante en cómo se comunicó. Pregunta. En la primera diapositiva se indica que el país que más cree en el cambio climático es Oriente Medio. En la primera diapositiva, en la primera tabla. A lo mejor yo lo he entendido mal o lo he interpretado de forma errónea. Como curiosidad, ¿por qué piensas que tal vez Oriente Medio puede ser en esa tabla el territorio en el que más se cree en el cambio climático? A lo mejor la pregunta es curiosidad, a lo mejor no tiene por qué saberlo. ¿Qué más se cree en la tabla por regiones? El país que más cree en el cambio climático, sin ser antropogénico o no, la región es Unión Europea. Vale. Y puede que me estás hablando sobre la segmentación, sobre la preocupación. Correcto, que preocupación. Que tiene que ver quizás pues, con regiones mucho más afectadas, con migrantes climáticos, podría ser. Que me parece curioso. Sí, me parece muy interesante. Y lo de la película tiene que ver muchísimo con una consideración que aquí no he nombrado, pero que me parece muy relevante, que la pongo en el capítulo que estábamos redactando, lo pongo en contexto también con la... No quise traerlo aquí porque creía que no me iba a dar tiempo, de hecho casi no me da tiempo, y no he realizado como toda la labor de contextualización histórica de la evolución de la Unión Europea en los tratados de la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde Europeo, todo esto que lo recojo en el capítulo, no lo he hecho. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con un concepto que se acuña como agnotología. La agnotología es en epistemología es el estudio de la ignorancia. O sea, cómo se crea de manera manufacturada la ignorancia sobre ciertos temas. Esto se ve o se ha estudiado, hay una filósofa que se llama Naomi Oreskes, el concepto es de otro filósofo que se llama Robert Proctor, en 2008. La idea de este concepto es cómo las empresas crean campañas de información
para crear contenido de contrainformación respecto a evidencia científica. El caso clásico es las empresas de tabaco. Las empresas de tabaco crean informes contrainformativos de la evidencia científica para, si no desacreditar lo que, por ejemplo, la relación entre cáncer de pulmón y consumo de tabaco. Bueno, pues si no podemos desmentirlo, al menos vamos a crear una información que ponga en tela de juicio al menos o en debate una información que de facto científicamente está demostrada como cierta. Esto se ha estudiado también, Naomi Oreskes ha estudiado muchísimo en cambio climático, sobre las campañas de desinformación que hay en cambio climático, cómo los think tanks, algunos muy potentes, crean un contexto de polarización que en realidad no lo hay, para ver eso. En el primer caso que ponía, la bióloga Rachel Carson sufrió un ataque grandísimo por las empresas de productos de pesticidas en Estados Unidos, pero la buena noticia es que su libro se hizo famosísimo y cambiaron la legislación en Estados Unidos a partir del movimiento que ella creó y se prohibieron este uso de pesticidas en campo. No sé, ahora la situación de Estados Unidos creo que es quizás mucho peor. Pero Muchas gracias, impresionante, enhorabuena. Hi Felipe, I'm Ricky Gan from Universidad de Oviedo. I really love your presentation. Because myself, we also work in the disaster unit, so I think we are working in the same line where the climate-related hazard disaster as an extreme form of the climate change. And then you and I both, we also work on behavioral aspect. So I guess in the future, probably we will have some opportunity to work together. And what you have presented is just like a music to my ear. It's really good. But I have a suggestion as well as question together. When you are presenting the behavioral, the perception of a different part of the country, I think one important factor is to state the socio-demographic, because we know that, like Nacho has said, different ages have different perception. And I also think that different people who live in different areas could have different outcomes of this perception. For example, if you do a survey in Valencia, where a place just suffered from Dana, or when you compare to Asturias, which rains is just constant all the time, but without any disaster, perception outcome will be completely different. And I want to ask you whether you took this into your considerations when you are doing your thesis. Thank you so much. Muchas gracias por la pregunta. Espero realmente que estamos trabajando seguramente en áreas que pueden tener un punto de unión. Mi grupo de investigación en la Carlos III trabaja mucho con comunicación en salud y seguramente, ahora voy a depositar la tesis, entonces vienen momentos muy centrados en esto, pero cuando termine estaré encantado de ponerme en contacto contigo y de poder participar y colaborar en algo juntos. Me encantaría tener datos, a mí lo que me gusta es eso, tener datos, y me encantaría tener datos de sobre todo lo que has comentado de eventos, o sea, de cómo cambia la opinión de la población ante eventos tan directos como, por ejemplo, la Dana en Valencia. También hay que tener mucha suerte en el sentido de tener datos antes del evento y justamente después, y para eso lo que hace falta es dinero, que eso a veces escasea y no tenemos mucha información aparte por esa consideración. Pero sería genial, claro, tener datos, ver este efecto, y sería realmente una información muy, muy interesante, claro. Hola Felipe, buenos días, yo soy Gabriel de la Politécnica de Madrid y bueno, felicitarte como ya han hecho mis compañeros por la presentación. Ha sido una cantidad de datos y creo que me voy a poner tu presentación varias veces a partir de hoy. Un par de cuestiones. Desde el ámbito de la arquitectura me ha interesado muchísimo esa idea de la agencia que puede tener los medios de comunicación para intentar hacer llegar esta información tan necesaria e importante como puede ser cualquier tipo de solución o mitigación de cambio climático. Y te quería preguntar, ¿cómo verías tú esa aplicabilidad del marco metodológico con el que trabajas a otros campos
Yo, por ejemplo, ahí me encantaría pues, que alguien como tú viniera a una escuela de arquitectura a contarnos esa agencia y ver cómo la podemos aplicar. Porque, claro, yo estaba pensando en la presentación que di yo ya hace 4 días, ¿no? Nosotros como casi responsables del diseño del entorno construido y con la carga de CO2 que ello supone, yo estaba intentando ver, y también una vez que deposites y defiendas la tesis y descanses, luego, después de pasar por Oviedo, me encantaría que vinieras a Madrid, o sea, que vinieras a la Politécnica y que pudieras compartir sobre todo esa aplicabilidad, ¿no? Que podemos aprender desde otras disciplinas para estar mejor informados y para que realmente podamos sumar esa agencia para un problema tan necesario. No sé si es una pregunta o una reflexión, pero bueno. Sí, no, pero me permite continuar con una línea que había abierto la profesora Añaños y que no había mencionado. Tiene que ver en comunicación. Bueno, yo, por si no lo habéis visto, en comunicación hay diferentes áreas. Es una ciencia social fragmentada en ese sentido, en la idea de que dentro de un mismo área puede haber gente muy dispara, ¿vale? Entonces, una de las corrientes que hay en comunicación es los efectos mediáticos, media effects, que tiene que ver con la psicología de los medios, y es en la que yo me enmarco, por si no ha quedado claro. Dentro de este área se estudia fundamentalmente los efectos de los medios de comunicación, y los manuales clásicos hacen una categorización de etapas de cómo los medios afectan, o el efecto que tienen los medios de comunicación en la sociedad, en la ciudadanía. Estas fases han pasado por 4, que la primera era como la más dura, tiene que ver con los medios determinan todo lo que pensamos. Esa fase se saltó y pasamos a una consideración que era como los medios, una segunda fase, que tiene que ver como una teoría de 2 pasos. Los medios no determinan todo lo que pensamos, sino que hay como líderes de opinión que después filtran esa información y la distribuyen. Otra segunda fase es, bueno, quizás no es tan así, o sea, quizás los medios de comunicación no. La evolución es como ir quitándole peso al determinante que tiene el efecto de los medios. Quizás los medios no determinan tanto lo que pensamos, pero sí en lo que hablamos. Y ahí viene, por ejemplo, se marca el momento de la agenda setting. Ahí es cuando se establece esa teoría. Una cuarta, que es la que estamos ahora, es la de los efectos, vamos a decir, situados. O sea que básicamente ahora mismo estamos como, a veces sí, a veces no, tenemos que considerar un montón de variables moderadoras en el sentido de cuando pasa esto sí hay efecto, cuando no pasa no lo hay. Entonces estamos en un momento en el que hay que andar con pinzas sobre el establecer como el efecto que tienen los medios de comunicación en la opinión ciudadana. Sí, no digo nada más. Buenos días, Felipe. Soy Carlos Barroso, de la Universidad Complutense, de la Facultad de Educación. Y te lanzo, bueno, lo primero felicitarte por la presentación. Y te lanzo una pregunta, como tu especialidad es la segmentación de audiencias y he tenido el placer de debatir estos días contigo. Cuando mencionabas pues, que la Unión Europea es la más preocupada en el cambio climático frente a otros grandes contaminadores como Estados Unidos, que hay menos preocupación, si crees que esta segmentación de audiencias, cuanto más personalizado, más va calando el mensaje, la relación que se establece entre menos con la Unión Europea y con la Agenda 30 y esa visión más alejada a las personas que están a favor de la Unión Europea y la Agenda 30, si crees que esa segmentación de audiencias puede generar unos echo chamber, unos efectos burbuja a la hora de transmitir esa información y poder trasladarla. Muchísimas gracias por la pregunta. O sea, después vamos a continuar con la... Carlos ha hecho la intervención ahora, una pregunta, y él va a continuar muy bien con este tema de la segmentación de audiencia. Pero básicamente la idea es que los grupos que son más parecidos entre sí, cuando reciben el estímulo, digamos, que les puede movilizar, sí que es determinante. Pero en este caso, de nuevo, hay como disparidad, o sea, no hay como una clara tendencia ahora mismo, porque hace 5 años es un área totalmente en consideración, hace 5 años era totalmente determinante hablando de echo chamber, de cómo determinaba la opinión, la segmentación de audiencias, si recordamos el caso de Cambridge Analytica, de todo este tipo de situaciones.
Ahora, por ejemplo, la literatura reciente, un profesor de la Universidad de Trento, Alberto Acerbi, por ejemplo, habla de la desinformación sobre desinformación y de cómo en realidad hablamos de una manera muy mitificada de cómo afecta la desinformación y que realmente no tiene el poder directo tan grande como le estamos dando a este fenómeno. O sea, que más bien es como que aprovecha un caldo de cultivo y a partir de ahí se inserta. No es que directamente se abran, a partir de mensajes de desinformación, se abra gente y que se creen más conspiranoicos y todo eso. Sí, bueno, me ha gustado mucho la ponencia, muy rigurosa, ¿no? Es decir, esto es realmente interesante, poder medir y ver de qué manera se influye, porque en el fondo se está tratando también de ver cómo se está influyendo en distintas capas de población. Ha habido una pregunta que hacía referencia a las cuestiones de edad. Creo que es realmente importante. Los que somos ya muy mayores hemos vivido distintos cambios climáticos, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo era más joven, la gran preocupación que teníamos era que íbamos a una glaciación. Y todos los medios hablando de la glaciación, la glaciación, la glaciación. Ahora es todo lo contrario, es decir, que los polos se deshacen, que si, bueno, el agujero de ozono, que bueno, afortunadamente se cierra. Claro, en el fondo, lo que a mí me preocupa sobre estas cuestiones es que, siendo algo que la ciencia tiene mucho que decir ahí, pero una ciencia contrastada, no teledirigida en un sentido determinado, sino contrastada, esa ciencia muchas veces es mal divulgada, se influye por motivos no científicos en los criterios de las poblaciones y, claro, cuanto más dinero se invierte hoy en día en información, no únicamente en los medios de comunicación clásicos, sino en todo lo que ello comporta, más preocupación habrá sobre una cosa. Eso está clarísimo en la investigación que usted hace. La Unión Europea ha invertido la intemerata en estas cuestiones. Yo no sé si hacía falta invertir tanto en estas cuestiones, sino que quizás hubieras tenido que invertir más en la investigación para que ese problema no se produzca. Es decir, los más contaminantes se han quedado un poquito de rositas. ¿Por qué? Pues porque no, aquello de que el que contamina paga, bueno, pues ya ha quedado un poco desfasado. De todas maneras, me gusta mucho la metodología que utiliza, porque permite detectar muchos sesgos en este sentido. Muchas gracias. Sí, y rápidamente, creo que sobre todo lo que habría que incidir es en comunicar cómo funciona la ciencia. Por eso hablaba al principio del cambio a ciencia postnormal, en el sentido de que estamos trabajando con una investigación que sujeta a mucha incertidumbre. Veamos con el COVID, por ejemplo, cómo se veía claramente cómo no se sabía cómo funciona la ciencia. Porque un científico decía, puede ser que suceda esto. Los medios titulan, la vacuna creará esto. Y entonces la gente decía, pero ¿no decían ayer que hoy pasaba esto y mañana no? O sea, tiene que ver con cómo funciona la ciencia, con la incertidumbre que se maneja, con los niveles de confianza, y yo creo que también pasa por invertir en hacerle ver a la gente cómo funciona la ciencia, los niveles de incertidumbre, cómo entenderlo y manejarse a partir de ahí. Pues nada, Felipe, muchísimas gracias. Simplemente volver a agradecerte. Ya ves la expectación que has generado aquí. Vamos a dar ya por terminado, así es que vamos a aprovechar a Felipe y nada, vámonos por el cafelito. Sí.